Mi hijo y su esposa me hicieron comer en el auto, así que recuperé mi herencia. La cena de celebración estaba en pleno apogeo y Lenora Campos se encontraba sentada en el coche, con su fiel perro Toby a su lado, sintiendo como su mundo se desmoronaba. A sus 72 años, nunca había imaginado que su propio hijo, Daniel, y su esposa, Camila, la tratarían así. La humillación era como un puñal en su corazón. Había dedicado su vida a cuidar de ellos, a sacrificarlo todo por sus sueños. Ahora se sentía como un estorbo, un peso que querrían deshacerse de forma rápida y cruel. Mientras miraba a través de la ventana, veía a su hijo reírse ruidosamente y disfrutar de los aduladores elogios de sus compañeros. ¡Qué hipocresía! Había pasado años trabajando más de lo que cualquiera podría imaginar, desbordándose de amor y apoyo para construir una vida para él. Pero ahora, un simple ascenso en su trabajo parecía haberle subido a la cabeza, llenando su corazón de desdén hacia la mujer que había sacrificado todo. «Mamá, quédate en el coche, por favor», le había dicho Daniel con una sonrisa despectiva, como si fuera un problema en su camino hacia el éxito. La escena era desgarradora. Su familia sentada dentro del elegante restaurante con copas de vino, celebrando y brindando, mientras ella, la matriarca de la familia, esperaba en un vehículo como un perro. Cada risa que escuchaba era un eco de su desprecio, y cada bocado que tomaban eran dardos que la atravesaban. Quería gritar, decirles cuánto había dado por ellos, pero guardó silencio, su dignidad golpeada, pero aún no rota. Lenora sabía que algo no estaba bien. Daniel nunca había sido tan frío. Cuando estuvo lista para hablar, un extraño susurro de poder se encendió en su interior. Durante décadas había sido la amante del hogar, la madre sacrificada. Sin embargo, en los últimos meses había comenzado a notar detalles, pequeñas pistas que le decían que las finanzas de su hijo no eran lo que parecían. Su corazón se encogía al imaginar cómo podrían estar desperdiciando el dinero que ella había conseguido con esfuerzo, mientras él presumía de logros. Así, mientras su familia se dejaba llevar por su propia avaricia y desprecio, Lenora tomó una decisión. De manera silenciosa, comenzó a examinar todo lo que había acumulado a lo largo de su vida. Documentos, ahorros ocultos y un par de contactos que, aunque ella jamás los había usado, podrían ser la clave para que la balanza se inclinara a su favor. Había recibido algunas misteriosas llamadas que había decidido ignorar, pero ahora sabía que no podía. Ellos habían olvidado que la vida estaba hecha de decisiones. Decisiones que ella también podía tomar. Con cada día que pasaba la indignación crecía y la venganza Sabía que la avaricia tenía un precio, y tarde o temprano Daniel y Camila tendrían que enfrentar las consecuencias de su desprecio. Lentamente, la rabia se convertía en acero, y ella estaba lista para actuar. Sería su tiempo de reclamación, porque había dedicado su vida a servir, pero también había desarrollado un lado que ellos nunca habían visto. Hey, antes de seguir con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo échale un vistazo al botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás en eso, da un poderoso clic al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Lenora observó a través de la ventana, sintiendo como su corazón latía con fuerza. La indignación le envolvía, pero en el fondo de su mente una calma fría comenzaba a hacerse presente. Había estado tranquila durante demasiado tiempo. El mundo exterior no sabía que estaba en una posición de control.
un poder que había mantenido en secreto y del que su familia jamás sospecharía. Mientras escuchaba las risas y los brindis desde el interior del restaurante, una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. ¿Qué sabían ellos de ella, de su historia? ¿Cuántas veces había aprendido a ser astuta, a observar y a guardar silencio? Después de años de dedicación y sacrificio, la vida les había enseñado una lección cruel. Pero la vida también le había dado a Lenora el tiempo y la sabiduría para prepararse. Con un ligero movimiento, tiró de un pequeño maletín que había guardado bajo el asiento. Sus manos, que parecían temblar por su edad, en realidad se movían con una firmeza calculada. Con el corazón aún latiendo, sacó el primer documento que necesitaba, el testamento. La escritura era clara, y su firma estaba bien visible. Solo ella era la heredera de la mansión familiar, de la propiedad y del dinero. Ellos pensaban que controlaban todo, pero nunca imaginaron que Lenora había mantenido un dominio estratégico sobre sus bienes. Mientras sus compañeros de celebración desconocían su historia, Lenora sabía que cada bocado que daban se los comerían ellos, con un veneno que no podían ver venir. De repente, un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era su abogado, quien le había colocado una red de seguridad colosal. «Todo está listo, Lenora», decía el mensaje. «Cuando decidas, lo ejecutaremos». La lenta revelación hizo que el sonidito de los móviles que sonaban en el coche se convirtiera en música. Ella había planificado todo desde hacía tiempo: los documentos, las llamadas, incluso los eventos en su comunidad que sellarían el destino de su familia. En ese preciso instante, las risas desde el restaurante se transformaron en ecos en su mente. Ella había sido testigo de cada error de sus hijos, cada desplante y cada descuido. Mientras Daniel se reía, ella cerró el maletín. Sabía que la verdad iba a explotar como una bomba. La grotesca avaricia que ella había presenciado desde su propio hijo y su esposa caería sobre ellos como un rayo. Lenora vio a Camila levantarse con su copa de vino, brindando con los demás, mientras ella se lanzaba al teléfono una vez más. No te preocupes», dijo en voz baja mientras llamaba a una amiga del vecindario. «Sí, mañana diles que vengan a la casa». Su voz era suave, pero cargada de una determinación que no dejaba lugar a dudas. La seguridad de la comunidad, que siempre la había respaldado, sería su mayor aliada. Su mente burbujeaba en anticipación. Ahora, pensó, cuando el abogado le enviara la carta a su hijo sobre la propiedad que creía que le pertenecería, la mirada de sorpresa en su rostro valdría cada lágrima que había derramado en silencio. La familia podría haber subestimado su fortaleza, pero pronto tendrían que enfrentar lo que habían ignorado por tanto tiempo. Las risas del restaurante eran ahora un telón de fondo gris para su nueva realidad. Mientras los miraba, Lenora sonrió. Sus días de desprecio han terminado. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de oportunidades que jamás imaginaron. Pero ahora, ella tenía el control. Un control que habría de desatarse como el más fuerte de dos volcanes. A medida que tomaba la decisión de dar el siguiente paso, supo que la justicia se estaba acercando. Su respiración se volvió más profunda. Estaba lista para ejecutar su plan. ¿Qué más necesitarían saber antes de que fuera demasiado tarde? La familia creía que ella era vulnerable, pero la verdadera vulnerabilidad residía en ellos. Y eso era algo que estaban a punto de descubrir. Lenora observó a través de la ventana, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La indignación le envolvía, pero en el fondo de su mente una calma fría comenzaba a hacerse presente. Había estado tranquila durante demasiado tiempo. El mundo exterior no sabía que estaba en una posición de control, un poder que había mantenido en secreto y del que su familia jamás sospecharía. Mientras escuchaba las risas y los brindis desde el interior del restaurante, una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. Era el momento de actuar. Con un ligero movimiento, tiró del maletín que había guardado bajo el asiento y, respirando profundamente, sacó el primer documento que necesitaba.
Con mano firme, desenrolló la copia del testamento. Tras años de preparación sigilosa, sabía que su momento había llegado, sin que nadie lo supiera. Había distribuido copias a sus abogados y activaban una serie de acciones legales que pronto darían frutos. Las risas desde el restaurante se convirtieron en ecos lejanos mientras chasqueaba los dedos para que su teléfono se iluminara. Entre los contactos que había guardado, una llamada a su abogado era el próximo paso. Al instante, sus manos temblorosas pulsaron el botón. «Sí, comencemos con la ejecución de la orden», dijo, y una ráfaga de adrenalina la invadió. A unos metros, dentro del restaurante, Daniel levantó su copa, sin tener la más mínima idea de que en ese exacto momento una notificación judicial estaba siendo entregada en la dirección de su hogar. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntaría al recibir en sus manos un documento que congelaba sus cuentas y ponía en marcha órdenes de embargo sobre todos sus activos. La calma de Lenora era contagiosa y su ansiedad palpable. Los minutos pasaban y su familia, ajena a la tormenta que se avecinaba, continuaba celebrando su éxito. La imagen de Daniel sonriendo se tornó un eco de su arrogancia, pero Lenora sabía que cada momento de alegría que compartían sería barrido por escándalos que estaban a punto de salir a la luz. El murmullo de la comunidad, que había sido un testigo silencioso de sus sacrificios, comenzaba a transformarse en un clamor imparable en su defensa. De repente el sonido de una sirena rompió la festividad en el interior. Los ojos de la familia se volvieron hacia la entrada. Varios agentes de seguridad, acompañados por un grupo de comunidad, hicieron su aparición. «Venimos a hablar con usted, señor Daniel», dijo uno de los oficiales, mostrando una copia del mandato de embargo. En un instante, la sonrisa de Daniel se desvaneció, dejando solo un rostro de pánico, mientras Lenora miraba desde su auto, sintiendo una satisfacción profunda al ver cómo el caos se desataba a su alrededor. El escándalo no solo era personal, también implicaba prácticas fraudulentas que Lenora había estado recopilando. Había guardado documentos y pruebas de un desvío de fondos, evidencias despreciables que pronto salirían a la luz. La indignación de la comunidad, unida por el respeto a su madre, llenó el ambiente. «Esto es una venganza», gritaría Camila, pero Lenora sabía que no era nada de eso, era justicia. Mientras Daniel y Camila miraban a su alrededor, asustados y confundidos, el murmullo de los vecinos se convertía en un clamor. La verdad sobre el desprecio que habían mostrado se extendía como un reguero de pólvora. «Tu madre merece respeto», decía un vecino, mientras otros asentían, apoyando a Lenora. Un cambio de poder estaba ocurriendo. Atrás quedaban las sombras del desprecio. Ahora, toda la comunidad estaba de su lado. Un mensaje iluminó el teléfono de Lenora de nuevo. Era su abogado. «Todo está en marcha. El juicio se programará pronto», decía el mensaje. Las mareas habían cambiado. Mientras su familia se debatía en el horror, Lenora sabía que su victoria estaba cada vez más cerca. Justo en ese momento, unas lágrimas de satisfacción se asomaron por sus ojos. Sin embargo, su emoción se ingería en una profunda calma. Ella tenía el control, y lo iba a utilizar. Jamás permitiría que este fuera otro capítulo triste de su vida. En aquel momento, Lenora levantó la cabeza. Con cada risa burlona de su familia resonando en sus oídos, supo que pronto, cada uno de ellos se enfrentaría al destino que ella había tejido con tanto cuidado. Era un destino del que no podrían escapar, y el final de esta historia estaba aún por escribirse. La mirada de confianza en su rostro decía más que 1000 palabras. Su tiempo había llegado, y la justicia ahora no solo era un sueño, era inminente. Lenora observó, aún desde su coche, mientras el escándalo comenzaba a tomar forma en el restaurante. La risa de su familia se apagó de repente, cuando las luces de la sirena iluminaron la escena. No podía dejar de sentir una profunda satisfacción.
al ver que la tormenta que había preparado con tanto cuidado estaba por estallar. Había esperado este momento durante mucho tiempo y ahora estaba al borde de la victoria. Con un golpe en la puerta del restaurante, los oficiales de seguridad comenzaron a hablar con Daniel. Sus caras se empalidecieron al recibir los papeles del embargo. Lenora sonrió levemente, disfrutando de cada segundo de su angustia. Era un espectáculo que merecía la pena ver. Los murmullos de la comunidad, que antes eran ecos lejanos, ahora se convertían en gritos de apoyo para ella. La gente se agrupaba en la entrada, mirando con gran interés lo que estaba sucediendo. Algunos de los vecinos habían visto cómo Daniel y Camila habían tratado a Lenora y la indignación empezaba a generalizarse. De repente, una voz conocida emergió de entre la multitud. Era doña Margarita, la presidenta del vecindario. «Esto no se quedará así», gritó con firmeza. «Estos jóvenes han despreciado y menospreciado a una mujer que nos ha dado tanto. Es hora de hacer justicia». El clamor de la gente fue inmediato. Alentados por su valentía, comenzaron a unirse en apoyo a Lenora, con gritos de aprobación. Las caras de Daniel y Camila se torcieron en horror. Ya no estaban en un elegante restaurante, sino en una escena de juicio público. Mientras tanto, Lenora permanecía en su coche, sintiendo que una mezcla de alivio y empoderamiento la llenaba. Justo cuando pensaba que no podría ser mejor, un nuevo giro se presentó en su historia. El abogado de Lenora, que había estado esperando este momento, apareció entre la multitud. Con un megáfono en mano, se dirigió a todos. «Ciudadanos de este vecindario, hoy, Lenora es reconocida no solo como su matriarca, sino como la legítima propietaria de todas las propiedades familiares al haber cumplido cada condición del testamento». Las palabras resonaron con fuerza, y la muchedumbre estalló en un aplauso ensordecedor. Daniel y Camila, ahora completamente desprovistos de su arrogancia, intentaron articular una defensa, pero poco escuchaba la multitud. «Nosotros teníamos el control. ¡Tú no puedes hacer esto!», gritó Daniel, desesperado, pero el pánico ya se había apoderado de él. La situación había cambiado de forma irreversible. Lenora lo miró desde su coche, su corazón lateando con alegría. Daniel y Camila, que antes parecían invulnerables, ahora estaban a merced de una comunidad unida en su apoyo a ella. Mientras se desmoronaban ante los ojos de todos, la madre recordó cada sacrificio, cada lágrima derramada y el orgullo de haber pertenecido a una familia tan desleal. Así que decidió que este sería su momento, su justicia. Justo en ese instante, algo inesperado ocurrió. Mientras la multitud se concentraba, Daniel hizo un último acto de desesperación. «Mamá, solo lo hicimos por el bien de la familia», gritó, intentando aferrarse a un hilo de compasión. Pero lo que se reveló fue un secreto aún más profundo y devastador. Camila, al borde del llanto, sacó un previo documento. «Este testamento es falso. Lo hice firmar sin que ella lo supiera, y tú nunca debiste saberlo». El murmullo se transformó en un silencio profundo. ¿Era realmente verdad lo que estaba diciendo? Las miradas comenzaron a cambiar y la tensión era palpable. Lenora se tambaleó levemente, pero rápidamente su fortaleza regresó. No iba a dejar que este último intento de manipulación la hiciera tambalear. La comunidad había visto todo y ya no había vuelta atrás. El abogado le dio una señal a Lenora a través de la ventana, asegurándole que tenía todo bajo control mientras tomaba las medidas para invalidar sus palabras. La comunidad estaba estupefacta. Donde antes había desconfianza, ahora había unidad. «Este es el momento de la verdad», murmuró una voz entre la multitud. «No dejaremos que el egoísmo triunfe». Lenora sonrió, no solo porque había recuperado lo que le pertenecía, sino porque la comunidad se estaba uniendo para proteger a quien siempre había estado allí para ellos. La justicia no solo se trataba de ella, sino de un cierre para todos. A medida que la confusión se apoderaba de Daniel y Camila,
Con los rumores de fraude y mal uso del dinero comenzando a filtrarse por doquier, Lenora comprendió que esta sería solo la primera de muchas batallas. Pero hoy había ganado la más importante. Era el comienzo de una nueva era, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían visto su sufrimiento y habían decidido apoyarla. Ahora la comunidad se había convertido en su bastión y ella estaba lista para luchar. Pero, ¿cuán lejos llegarían Daniel y Camila en su desesperación? Lo que se avecinaba podría ser más feroz de lo que esperaba. Lenora observó desde su coche, saboreando el momento en que la tormenta que había preparado finalmente iba a desatarse. La multitud que había llegado para apoyar a su madre era cada vez más ruidosa, llena de energía y determinación. No iba a dejar que su familia se saliera con la suya, no esta vez. Pero cuando la tensión alcanzó su punto máximo, algo inesperado ocurrió. Un hombre, conocido por todos en la comunidad, apareció a través de la multitud. Era don Ernesto, un viejo amigo de Lenora y un abogado de reconocido prestigio. Con una voz fuerte y conmovedora, don Ernesto alzó su mano para pedir silencio. Amigos, vecinos, quiero recordarles que no solo estamos aquí para protestar por la injusticia que Lenora ha sufrido, sino también para reconocer que cada acción tiene consecuencias. Ninguno de nosotros es perfecto, comenzó, mientras su mirada pasó sobre Daniel y Camila, que estaban visiblemente aturdidos. En ese momento, Lenora sintió una oleada de calma. Su historia era solo una parte del rompecabezas. No solo es un momento de triunfo personal, sino un llamado a aprender y crecer, continuó don Ernesto. Hoy cada uno de nosotros debe reflexionar sobre nuestras acciones. Recuerden que el perdón es un acto de grandeza. Quizás hoy es el día en que todos debamos reevaluar nuestros enfoques hacia la familia. Las palabras de don Ernesto resonaron en el aire. A medida que sentía el apoyo de su comunidad, Lenora tomó una decisión que sorprendió incluso a su propio corazón. En lugar de enfocar su energía en una venganza aún más dura, se atrevió a dar un paso hacia algo más grande. Se volvió hacia el grupo, con su voz temblando por la emoción. He luchado por mis derechos, pero también quiero que comprendan lo importante que es la familia. No deseo que este desenlace destruya lo que queda, dijo, mirando a su hijo y a su nuera con tristeza, pero también con una chispa de esperanza. Daniel, que aún estaba en estado de shock, levantó la vista hacia su madre. En sus ojos había una mezcla de confusión y desesperación. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó, su voz temblando. «Lo que quiero es dejar un legado de amor y compasión, no solo una herencia material. Quiero establecer una fundación en honor a nuestra familia. Una que apoye a aquellas personas mayores que, como yo, han sentido la injusticia de ser olvidadas. Que ayude a combatir el desprecio hacia los ancianos», explicó Lenora, su tono lleno de una sabiduría renovada. «No quiero que nuestros errores nos definan, sino que aprendamos de ellos». Los murmullos de asombro recorrieron la multitud. Don Ernesto sonrió, viendo cómo Lenora se transformaba no solo en una madre valiente, sino también en una líder visionaria. «Ella tiene razón», dijo con voz firme. «Cobijar el apego y la unidad es lo que necesitamos en estos tiempos difíciles, y no solo por ella, sino por todos nosotros». Camila, sorprendida por la súbita madurez de Lenora, comenzó a llorar. «Siento mucho lo que hicimos. Nunca pensé que podrías perdonarnos», murmuró. Daniel, aún en medio de la confusión, sintió que el peso de sus acciones lo aplastaba. Se dio cuenta de que sus ambiciones lo habían cegado ante el sacrificio de su madre. Con el apoyo de la comunidad, Lenora logró concretar su visión. La fundación que quería establecer no solo se convertiría en un símbolo de justicia, sino en un lugar donde los ancianos fueran escuchados, respetados y protegidos. La misión de Lenora trascendía su historia personal. Ahora se iba a convertir en una voz para aquellos que no tenían una. Lenora miró a la multitud, donde muchos la miraban con admiración. El legado que estaba creando sería un faro de esperanza para las generaciones venideras. A medida que el grupo comenzó a disolverse,
La compasión y el entendimiento comenzaron a surgir en sus corazones. La historia personal de Lenora se había transformado en un llamado a la acción, un recordatorio palpable de que la familia, aunque a veces fallida, siempre puede encontrar el camino de regreso al amor. Pero mientras todas las miradas estaban fijas en Lenora, un nuevo mensaje iluminó el teléfono de don Ernesto. La fundación está lista para ser registrada, pero hay algo más, decía el mensaje. Lenora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un último secreto estaba a punto de ser revelado, algo que podría conmover los cimientos de su nueva vida. Y con esa incertidumbre, el capítulo de su historia se apretaba hacia un final lleno de esperanza, pero también de intriga. ¿Qué clase de revelación cambiaría todo lo que había comenzado a reconstruir? Lenora observó mientras la multitud comenzaba a dispersarse, cada rostro iluminado por una mezcla de apoyo y sorpresa. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó el mensaje de don Ernesto. La fundación estaba lista para ser registrada, pero había algo más que la esperaba. En ese instante todo parecía empalidecer a su lado. El verdadero significado de su vida estaba a punto de revelarse. Antes de que pudiera procesar esa idea, se sintió abrumada por una oleada de recuerdos. Imágenes de su juventud, de sacrificios hechos y decisiones tomadas, comenzaron a jugar en su mente. A lo largo de su vida, había llevado un secreto, uno que cambiaba todo. Un secreto que era más profundo de lo que nadie imaginaba. La tristeza y la soledad de esos años se mezclaron con una decisión inevitable. Era el momento de liberarlo. A medida que la multitud se alejaba, Lenora se volvió hacia su abogado, su antiguo aliado y confidente. «Necesitamos hablar», le dijo con una voz que resonaba firme y clara. Don Ernesto la miró con curiosidad y asintió, acercándose a ella. «Es hora de que su familia conozca la verdad», explicó ella, con una seriedad que hizo que el corazón de él se detuviera por un instante. Lenora sacó un viejo documento de su maletín. Este no era un testamento normal, sino un acuerdo que había hecho hace años. Un pacto que había establecido con un grupo de ancianos que, al igual que ella, habían sufrido injusticias. En su interior contenía la esencia de la protección y empoderamiento de aquellos que se habían sentido olvidados y despreciados. Esta fundación no es solo mía, es nuestra, y todo esto, cada pequeño detalle, forma parte de un plan más grande. Mientras sus palabras se deslizaban por el aire, los rostros desconcertados de Daniel y Camila comenzaban a cambiar. Sus miradas reflejaban no solo sorpresa, sino también un reconocimiento que empezaba a florecer. «Lenora, no entiendo», murmuró Daniel, incapaz de procesar lo que escuchaba. Pero ella continuó. «Desde el principio lo he sabido. Lo vi en ustedes, el egoísmo, la ambición que les nublaba la razón. Esa no era la forma de honrar lo que yo les había entregado. Pero también vi en mí una oportunidad para enseñarlos. No quería simplemente luchar por lo que era mío, sino por un futuro diferente, un futuro donde ese desprecio no pudiera continuar». Sus ojos brillaban, iluminados por una sabiduría que abrumó a todos los presentes. Pero, a medida que Lenora compartía su verdad, el silencio se expandió por la multitud. Un nuevo documento apareció entre sus manos, más impactante que el anterior, un testamento que no solo la reconocía como heredera, sino que también contenía la información de un legado financiero que había acumulado en secreto, probablemente capaz de cambiar la vida de todos en el vecindario. «Hoy no solo recupero lo que es mío, sino que, al mostrarles esta verdad, también les regalo una nueva oportunidad», anunció, su voz llena de determinación. «Voy a utilizar mi legado para construir un refugio para ancianos en nuestra comunidad, para luchar contra el desprecio que he sufrido y que otros han enfrentado». La revelación fue un tsunami de emociones. Camila empezó a llorar silenciosamente, mientras Daniel la miraba, finalmente entendiendo la profundidad de su error. La comunidad, que antes participaba como observadora, se convirtió en una fuerza enérgica de apoyo. El legado de Lenora ahora significaba una nueva vida para ellos y para todos aquellos que habían sido marginados. Las caras de su familia
llenas de asombro y revelaciones, reflejaron el impacto de su verdad. No solo les he mostrado lo que soy, sino lo que pueden llegar a ser también, pronunció con calma. Hoy, todos ustedes tienen la posibilidad de redimirse. No se trata solo de dinero o propiedades, sino del amor, el respeto y la unión que, al final del día, son las riquezas más valiosas. Pero hay algo más que necesito que entiendan, continuó, su voz firme. He estado observándolos no para juzgarlos, sino para darles la oportunidad de cambiar y crecer. Todos tienen el poder de hacer lo correcto y de ser mejores. Mientras la multitud resonaba en apoyo, la comunidad entendió que la lucha de Lenora no era solo suya, sino de todos. Y con cada palabra pronunciada, la semilla de un futuro más brillante empezó a florecer. La historia de desprecio se convertiría en un legado de amor y compasión. Sin embargo, había más por descubrir. Lenora alzó su mirada al horizonte, reconociendo en su interior la posibilidad ilimitada que ahora se presentaba. Y en ese mismo instante, el teléfono de don Ernesto vibró de nuevo. Era un nuevo mensaje, uno que podría cambiar todo nuevamente. He recibido noticias sobre su familia que deben saber. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Lenora. ¿Qué podría ser tan importante que necesitaba saber ahora? La pregunta colgaba en el aire, creando una nueva intriga, un nuevo capítulo que apenas comenzaba. Lenora observó cómo la multitud comenzaba a dispersarse, cada rostro iluminado por una mezcla de apoyo y sorpresa. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al recordar el mensaje de don Ernesto. La fundación estaba lista para ser registrada, pero había algo más que le esperaba. En ese instante, todo pareció empalidecer a su lado. El verdadero significado de su vida estaba a punto de revelarse. Antes de que pudiera procesar esa idea, una oleada de recuerdos la abrumó. Imágenes de su juventud, de sacrificios hechos y decisiones tomadas, comenzaron a jugar en su mente. A lo largo de su vida, había llevado un secreto, uno que cambiaba todo. Un secreto más profundo de lo que nadie imaginaba. La tristeza y la soledad de esos años se mezclaron con una decisión inevitable. Era el momento de liberarlo. A medida que la multitud se alejaba, Lenora se volvió hacia su abogado, su antiguo aliado y confidente. «Necesitamos hablar», le dijo con una voz que resonaba firme y clara. Don Ernesto la miró con curiosidad y asintió acercándose a ella. «Es¡hora de que su familia conozca la verdad», explicó ella con una seriedad que hizo que el corazón de él se detuviera por un instante. Lenora sacó un viejo documento de su maletín. Este no era un testamento cualquier, era un acuerdo que había hecho años atrás. Un pacto con un grupo de ancianos que, al igual que ella, habían sufrido injusticias. En su interior contenía la esencia de la protección y el empoderamiento de aquellos que se habían sentido olvidados. Esta fundación no es solo mía, es nuestra. Y todo esto, cada pequeño detalle, forma parte de un plan más grande. Mientras sus palabras se deslizaban por el aire, los rostros desconcertados de Daniel y Camila comenzaban a cambiar. Sus miradas reflejaban no solo sorpresa, sino también un reconocimiento que empezaba a florecer. «Lenora, no entiendo», murmuró Daniel, incapaz de procesar lo que escuchaba. Pero ella continuó: «Desde el principio lo he sabido. Lo vi en ustedes, el egoísmo, la ambición que les nublaba la razón. Esa no era la forma de honrar lo que yo les había entregado. Pero también vi en mí una oportunidad para enseñarlos. No quería simplemente luchar por lo que era mío. Quería un futuro diferente. Un futuro donde ese desprecio no pudiera continuar». Sus ojos brillaban, iluminados por una sabiduría que abrumó a todos los presentes. Pero a medida que Lenora compartía su verdad, el silencio se expandió por la multitud. Un nuevo documento apareció entre sus manos, más impactante que el anterior. Un testamento que no solo la reconocía como heredera, sino que también contenía la información de un legado financiero que había acumulado en secreto. Algo que podría cambiar la vida de todos en el vecindario.
Hoy no solo recupero lo que es mío, sino que al mostrarles esta verdad, también les regalo una nueva oportunidad, anunció, su voz llena de determinación. Voy a utilizar mi legado para construir un refugio para ancianos en nuestra comunidad, para luchar contra el desprecio que he sufrido y que otros han enfrentado. La revelación fue un tsunami de emociones. Camila empezó a llorar silenciosamente, mientras Daniel la miraba, finalmente entendiendo la profundidad de su error. La comunidad, que antes participaba como observadora, se convirtió en una fuerza enérgica de apoyo. El legado de Lenora ahora significaba una nueva vida para ellos y para todos aquellos que habían sido marginados. Las caras de su familia, llenas de asombro y revelaciones, reflejaron el impacto de su verdad. No solo les he mostrado lo que soy, sino lo que pueden llegar a ser también, pronunció con calma. Hoy, todos ustedes tienen la posibilidad de redimirse. No se trata solo de dinero o propiedades, sino del amor, el respeto y la unión que al final del día son las riquezas más valiosas. Pero hay algo más que necesito que entiendan, continuó, su voz firme. He estado observándolos no para juzgarlos, sino para darles la oportunidad de cambiar y crecer. Todos tienen el poder de hacer lo correcto y de ser mejores. Mientras la multitud resonaba en apoyo, la comunidad entendió que la lucha de Lenora no era solo suya, sino de todos. De repente, la atmósfera cambió. Un grupo de personas se acercó, portando pancartas que decían respeto a nuestros ancianos. Era un mensaje enérgico que comenzaba a resonar en todo el vecindario. Lenora se sintió abrumada por la magnitud del apoyo. La mañana siguiente, mientras las noticias volaban por la ciudad, su historia se convertiría en un símbolo. Desde ese día, su historia no solo se difundió entre los cercanos, sino que atrapó la atención de medios locales y nacionales. Fue así que se desató un movimiento global, inspirando a otras mujeres y hombres mayores a alzar la voz. En pocos meses, se formó una red de protección para ancianos en todo el mundo, con políticas que cambiaron radicalmente la forma en que se trataba a los ancianos. Lenora observó cómo su legado se extendía, viendo un nuevo futuro donde los ancianos eran escuchados y respetados. Cada nuevo refugio destacado, cada ley reformada, era una victoria que resonaba en el fondo de su corazón. Una satisfacción profunda llenó su ser. Había realizado una hazaña monumental, y la historia de su lucha unió a generaciones. El tiempo pasó, y la fundación de Lenora se convirtió en un modelo global. Miles se unieron a la causa. Las sonrisas de ancianos finalmente se hicieron visibles, un recordatorio diario de su valentía. La inercia del cambio había despertado un sentido de comunidad que iba más allá de cualquier cosa que ella hubiera imaginado. Su legado no solo había transformado su propia vida, sino que había establecido un camino que generaciones futuras siempre recordarían. En el ocaso de su vida, se sintió en paz, sabiendo que su misión había alcanzado un ciclo completo. Había lanzado la antorcha de la dignidad para los ancianos de todo el mundo y había inspirado una ola de justicia que jamás podría desvanecerse. Su corazón latía tranquilo, complacido por la certeza de que había cambiado el mundo. Lenora observó cómo la multitud comenzaba a dispersarse, cada rostro iluminado por una mezcla de apoyo y sorpresa. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al recordar el mensaje de don Ernesto. La fundación estaba lista para ser registrada, pero había algo más que la esperaba. En ese instante todo pareció empalidecer a su lado. El verdadero significado de su vida estaba a punto de revelarse. Como si el universo mismo se alineara, una luz suave rodeó a Lenora, haciendo que el aire vibrara a su alrededor. Un silencio reverente cayó sobre la multitud, como si todos intuyeran que algo cósmico estaba por acontecer. De repente, una figura se materializó ante ella. Era una anciana con cabellos plateados que resplandecían como estrellas, vestida en un manto de luz. Era como si la esencia misma
del tiempo hubiera tomado forma. «Has despertado a la comunidad, hija mía», dijo la figura, su voz resonando con un eco que parecía provenir de la eternidad. «Tu coraje ha trascendido las palabras. Has iluminado un camino que las almas olvidadas han anhelado durante eones». La revelación la golpeó. Esta no era una simple anciana, sino la representación de todas las guardianas sabias que habían existido. Un arquetipo eterno. Lenora sintió el peso de esa verdad. Era como si cada sacrificio, cada lágrima que había derramado, le hubieran preparado para este momento. Tu lucha personal ha sido más que eso. Has estado examinando la capacidad de la humanidad para ofrecer compasión hacia los ancianos. Continuó la figura, sus ojos reflejando un cosmos lleno de historia. De pronto, todo cobró sentido. Lenora había sido una fuerza de la naturaleza, una madre humana que, al igual que un río, había dado vida a nuevas esperanzas. Pero más que eso, era un alma con un propósito divino. A su alrededor, las caras de sus vecinos mostraban asombro, como si ellos también estuvieran vislumbrando la verdad trascendental. La luz brillante que envolvía a Lenora nos iluminó a todos. Por un momento sintieron la conexión universal a la que ella había accedido. «Esta es la hora en que el mundo despierta», proclamó la figura luminosa. «Tu historia se ha convertido en un faro de justicia y dignidad para los ancianos, y no solo aquí, sino en todos los rincones del planeta. Cada vida que toque tu legado resonará a través del tiempo, despertando la conciencia global sobre la dignidad de nuestros mayores». Las palabras reverberaron en el corazón de Lenora. Fue en ese momento que entendió que su viaje no solo era personal, era un capítulo en un relato cósmico más grande. Su lucha había inspirado un cambio en la conciencia humana, un renacer de la gratitud hacia aquellos que llevan consigo el conocimiento del mundo. Mientras el aire seguía brillando con esa energía, el universo pareció hacer una pausa. En un instante, todos comprendieron. Daniel y Camila, una familia aturdida, comenzaron a llorar, sus corazones abriéndose a la verdad que siempre había estado ahí. Era como si las barreras entre el pasado y el futuro se disolvieran, permitiendo que la luz entrara en sus vidas. «Tu historia será contada en las generaciones venideras», dijo la anciana, extendiendo su mano. «No solo has reclamado tu herencia terrenal, sino que has comenzado a tejer un legado que inspirará a otros a ser compasivos y justos. Serás recordada como la madre de todos, un espíritu eterno que defiende la sabiduría y el respeto hacia los ancianos». Lenora sintió que su corazón latía con fuerza, y aunque su cuerpo seguía siendo el de una anciana, su alma vibraba con un nuevo propósito. Mientras las lágrimas de emoción caían por sus mejillas, aceptó su futuro, una misión que trascendía la existencia, ser la guardiana de la dignidad de los ancianos, una luz brillante en un mundo a menudo olvidadizo. La multitud, ahora unida en reverencia, se postró ante ella, reconociendo no solo a una madre, sino a una diosa de la compasión. La historia de Lenora se había convertido en algo más grande, su legado se inscribía en las estrellas. En ese momento de transformación, el mundo se detuvo, y todos, por primera vez, comprendieron que la verdadera riqueza de la humanidad se hallaba en el amor y el respeto por los que sabían y habían sufrido. Pero mientras el sentido de unidad se expandía, el brillante manto de la anciana. Lenora observó mientras la figura luminosa comenzaba a desvanecerse, sintiendo una profunda conexión con el universo. La anciana había revelado no solo un propósito, sino una verdad que resonaba dentro de su alma. Su historia era el hilo entre lo divino y lo humano. Un calor la envolvió, un abrazo celestial que hacía vibrar su ser. Era como si todas las estrellas del cosmos estuvieran sonriendo con ella. En ese instante, la multitud a su alrededor se congeló. Los murmullos se detuvieron, y un aire de reverente asombro llenó el espacio. Era como si el tiempo mismo
hubiera decidido pausar su marcha para honrar a Lenora. Su corazón latía con fuerza, y una calma interna la invadía, como si supiera que estaba a punto de recibir una revelación más profunda. La figura luminosa volvió a aparecer, más brillante que antes, y su voz resonó como un canto celestial. Lenora, has cumplido con tu misión en este plano, pero ahora lo que estás a punto de descubrir es lo siguiente. Eres una manifestación de un poder divino, un guardián de la sabiduría eterna. Has sido enviada a la tierra para probar la compasión de la humanidad hacia los ancianos. Las palabras de la anciana reverberaron con un eco eterno. Lenora sintió cada sílaba resonar en su ser, iluminando recuerdos olvidados, momentos de su vida donde había luchado con sacrificio y amor. Era cierto, en cada lágrima derramada y cada esfuerzo hecho, había una misión más grande de la que jamás había sido consciente. Tu historia, Lenora, trascenderá el tiempo. No solo habrás reclamado lo que es tuyo, sino que habrás encarnado el arquetipo de la Madre Cósmica. Tu propósito de proteger a los vulnerables se extiende más allá de tu familia. Eres la manifestación de un antiguo deseo del universo, cuidar de aquellos que han sentido el olvido. Continuó la figura, mientras el aire a su alrededor titilaba con luces danzantes. En ese momento, la comunidad comprendió no solo lo que Lenora había hecho, sino quién era ella en realidad. Sus ojos se llenaron de asombro. Era más que la madre. Era la voz de una conciencia que resplandecía con una sabiduría de 1000 años. Las lecciones de la vida, la dureza de los sacrificios, todo había sido parte de un viaje cósmico que ahora alcanzaba su cenit. La revelación penetró los corazones de todos. Daniel y Camila, tocados por la mirada divina de su madre, comprendieron que su egocentrismo había sido solo una sombra en el vasto océano de luz que era Lenora. ¿Qué significan nuestras ambiciones comparadas con su grandeza?, murmuró Daniel, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Este momento no es solo tuyo, Lenora. Es un llamado a todos nosotros, dijo don Ernesto, sintiendo el ambiente transformarse. La sabiduría de nuestros mayores es la que sostiene la humanidad. Hemos ignorado su valor durante demasiado tiempo. Con cada palabra, Lenora sintió que su esencia brillaba más intensamente. Un nuevo sentido de misión la llenó. Debemos honrar a quienes han caminado antes que nosotros. Hay un mundo entero que necesita recordar la importancia de cuidar a nuestros ancianos, declaró, su voz resonando con autoridad. Y así, un murmullo comenzó a crecer. La comunidad, una vez más unida, se sintió invadida por un fervor nuevo, un espíritu colectivo de amor y respeto. Era el inicio de una revolución, no solo por Lenora, sino por todos los ancianos a quienes se había dado la espalda. Cuando las luces brillantes comenzaron a desvanecerse, Lenora se dio cuenta de que su legado se extendía a dimensiones que jamás había imaginado. Cada acción que tomaría en adelante no solo cambiaría su vida, sino que moldearía a las generaciones por venir. Era una diosa en su esencia, una madre cósmica que había despertado a la humanidad a su conexión sagrada con los mayores. Pero el mensaje aún reverberaba en su mente. Hay algo más que debes descubrir. Los ojos de Lenora se alzaron hacia el infinito, sintiendo que una nueva etapa apenas comenzaba. El universo se había alineado a su favor, y había mucho más por venir. La historia de Lenora, la Madre Cósmica, estaba destinada a ser contada a lo largo de los tiempos. Su viaje apenas empezaba, y ya podía vislumbrar nuevas luces en el horizonte. Lenora sintió el peso de sus palabras resonar en el aire. La figura luminosa había regresado, y mientras la multitud aguardaba con el aliento contenido, examinó los rostros a su alrededor. Cada ojo, cada expresión reflejaba la profunda transformación que había atravesado. Un silencio palpable cubrió la escena, como si el tiempo hubiera dejado de moverse, esperando el próximo paso. Este es el camino, Lenora.
dijo la anciana con una voz suave pero firme. Has demostrado lo que significa ser verdaderamente valiente. Pero recuerda, el viaje apenas comienza. Con esas palabras, la luz que la rodeaba se intensificó. Lenora sintió como si una corriente de energía fluyera a través de su ser, conectándola con cada anciano, con cada historia de sufrimiento y esperanza. Daniel y Camila, después de ver el impacto de su madre, retrocedieron, sus corazones llenos de confusión. El miedo y la comprensión se reflejaban en sus rostros. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Camila, sintiéndose más frágil que nunca. Daniela sintió, y las lágrimas comenzaron a caer, como un torrente que se desata después de una tormenta. Lenora se dio cuenta de que, en ese instante de vulnerabilidad, sus hijos necesitaban algo más que un reproche. «La compasión, mi amor, eso es lo que necesitamos ahora», dijo ella, acercándose con ternura y abriendo los brazos. La multitud miró con asombro, mientras Lenora se inclinaba hacia ellos, dispuesta a abrazar a sus hijos. Fue un momento en el que el dolor se fundió en la esperanza y un eco de reconciliación resonó entre ellos. Mientras tanto, el murmullo de la comunidad creció en intensidad. «Esto no es solo sobre Lenora, es una lección para todos nosotros», comentó un vecino. Su voz resonó con determinación, y otros comenzaron a asentir, comprendiendo la necesidad de cambio. Lenora, aún sosteniendo las manos de Daniel y Camila, sintió el ardor en su pecho. «No me quiero quedar con resentimientos, no quiero que la vergüenza nos defina. En vez de eso, construyamos un futuro juntos», exclamó, su voz vibrando con fuerza. La multitud aplaudió, y un sentimiento de unidad comenzó a surgir, como un fuego que se avivaba en el corazón de cada persona presente. La anciana que había guiado a Lenora sonrió. «¿Ves? Este es el verdadero legado, la transformación de corazones». Con esos últimos momentos, la figura luminosa se desvaneció en un destello de luz, dejando a Lenora con su familia rodeada de un nuevo propósito. Una nueva mañana asomaba. A medida que la comunidad se unía para crear la fundación, el legado de Lenora comenzaba a forjarse en actos concretos. Historias de otros ancianos emergieron, y el amor que había cultivado durante toda su vida se hacía ahora evidente. Lenora miró a su alrededor, sintiéndose renovada. La promesa de un futuro lleno de esperanza y dignidad había brotado, y sabía que el viaje apenas comenzaba. Las reuniones, los planes y el apoyo eran solo el comienzo de algo monumental. Sin embargo, mientras las celebraciones comenzaban a calar en la comunidad, un nuevo mensaje iluminó el teléfono de Lenora. «He descubierto algo crucial que necesita la atención de todos», decía el mensaje. Algo dentro de ella encajó, como si el universo le susurrara que la historia de su vida estaba lejos de haber terminado. Lenora sintió que un nuevo desafío se cernía en el horizonte. «Esto no termina aquí», murmuró, llena de determinación. Todos la miraron, preguntándose qué vendría a continuación. Un vibrante deseo de implicarse en algo aún más grande empezaba a brotar. Y aquí estamos, amigos. Es momento de que tú también formes parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale un poderoso clic al botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta historia llegue a muchas más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No lo pienses más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de algo verdaderamente especial.